viajamos todos en el tiempo a la era de Meiji. La era de Meiji en Japón es la era que corresponde al periodo de 1800, finales de 1800 del siglo XIX y principios del siglo XX. La era Meiji, la restauración Meiji, la época de los samuráis, todo eso tan interesante que hemos visto en Rurouni Kenshin y cosas de esas, ¿no? Y sabéis que en los templos normalmente tienen un edificio principal y dentro de él ponen una estatua de un Buda. A esa estatua le llaman Honzon. Honzon. Esto es un término no importante, no necesario para la vida útil aquí en japonés y tal, pero es una palabra interesante, que es Honzon. Y es la estatua principal, como sería el santo, la deidad, aquel que vamos a rezar. Y lo curioso de este pueblo es que el Honzon no está en un edificio bonito, de aquellos bien mantenido, hecho de madera como debería ser, sino que está en un pozo bastante oscuro, un pozo bastante... Cuentan que todos los años este pueblo tiene que hacer un sacrificio que al principio era humano, pero últimamente la gente que nace en este pueblo y sigue creyendo en estas costumbres tiene que ofrecer unos cuantos pelos de su cabellera. Se los tiene que arrancar de aquí detrás de donde, a la altura de la nuca. Cuenta que ese pueblo, en uno de tantos inviernos que suelen ser muy duros en la parte del norte de Japón, pues este pueblo se vio incomunicado por las increíbles precipitaciones de nieve. Dejó al pueblo con todos los caminos sellados por la nieve. Y no era algo poco frecuente, pero coincidió que ese año había habido mala cosecha. Tenían poco arroz guardado. Estamos hablando de finales del siglo XIX. En aquella época era diciembre y los que se encargaban de guardar, de vigilar los establos o los lugares donde guardaban el arroz eran los niños. Los niños tenían que hacer eso. Y a esos guardias les llamaban Mizuban. Mizuban, palabra importante. Actualmente en japonés solo usamos el ban, no usamos el mizu. Mizuban. Así que teníamos unos cuantos niños Mizuban que estaban encargados de guardar esos almacenes de arroz antiguos. Corría un 28 de diciembre y uno de esos niños que estaba haciendo de Mizuban, un arrebato de hambre, pues aquello de que es un niño un poco irresponsable, se comió gran parte de las reservas de arroz, condenando al pueblo durante todo el mes duro que le esperaba incomunicado a pasar hambre. Al día siguiente, cuando todos los aldeanos, los jefes, la gente mayor se dio cuenta del estropicio que habían provocado estos niños, estos Mizuban, pues le reprendieron, os podéis imaginar la bronca increíble. Y uno de esos niños, sintiéndose muy responsable, no se le ocurre otra cosa que poner 2 tablas en un pozo que tenía allí, colgar una soga, atársela al cuello, y el resto os lo podéis imaginar. Sucumbió allí, la espichó. Acudieron todos los aldeanos a ese pozo con un espanto terrible, habiendo escuchado los gritos de ese niño, y contemplaron una escena muy trágica y muy triste. Vieron a ese niño allí colgado de la soga, ya había perdido todos los hilos, todo el hilo de vida que le quedaba. Y uno de los otros Mizuban, otros niños, empezó a gritar en ese momento, diciendo: ¿Mimashita ka? ¿Mimashita ka? Gritaba como enloquecido, unos ojos desorbitados, estaba: ¿Mimashita ka? ¿Mimashita ka? Miraba a los adultos que también con cara de espanto diciendo: ¿qué le ha pasado a este niño? No puede ser otra cosa, el espíritu de este que ha sucumbido aquí en el pozo se ha adueñado del espíritu de este niño. Tenemos que terminar con él. Esto se puede propagar. Los adultos empezaron a terminar o a ponerle fin a la miseria
de todos los niños del pueblo, siguiendo el mismo ritual que había empezado el primero, que era atándole la soga al cuello y colgándose de ese pozo con 2 barras, con 2 troncos de bambú. Uno de esos niños que colgaron parecía que le costaba sucumbir. Parece que la soga no le acababa de hacer efecto. Y los adultos, pensando que estaba poseído, lo dejaron allí hasta que éste expirara su último hálito de vida. El niño gritaba, estaba allí colgado de la soga en el pozo, en plena agonía, gritaba. Y acudió en ese momento uno de los adultos a intentarle dar el golpe de gracia para que terminara allí su miseria. Y se encontró con un niño que le miraba con unos ojos de odio profundo, no propios de un niño. Le miraba con odio al adulto, como maldiciéndole, estaba echando mal de ojo en aquel momento. Y el adulto, en lugar de proceder y terminar con su agonía, para cerrarle esos ojos que le miraban y le condenaban con ese odio tan profundo, sacó 2 pequeños palillos de bambú, le atravesó los párpados con esos palillos para cerrarle los ojos, forzadamente. Se escucharon los gritos del niño en agonía durante toda la noche, hasta que allí la espichó. Terminaron allí sus últimos minutos. Cuentan que ese niño, los pelos que le cayeron al agua de ese pozo, envenenaron las aguas del pueblo. Dicen que el odio tan profundo, el urami, que se dice en japonés, urami, había envenenado todas las aguas del pueblo, provocando la muerte de todos los aldeanos, menos algunos que lograron escapar con vida y contaron esta historia que nos ha llegado a nuestros días. Nuestra historia, tristemente, ya he dicho que era muy trágico y muy mala esta historia, termina aquí, pero es muy conocida. Esta historia se le llama el Kokke-san. Kokke. ¿Y por qué se le llama Kokke? Tiene un kanji que es forzado, es una lectura forzada, es decir, no tiene esa pronunciación. Pero a ver si consigo sacarlo, a ver si me sale. Y diréis, ¿por qué le ponen un kanji tan extraño a esto, no? Y es que si ponemos esto en vertical y lo pudiéramos juntar un poquito más, que el software este no me lo va a permitir, podríamos ver que lo de arriba, el kanji de arriba, es la cabeza y lo de abajo es el cuerpo que le cuelga, como recordando muy gráficamente, como si fuera un jeroglífico, a esos niños que colgaban con la soga al cuello del pozo. Y otra cosa que os tiene que haber extrañado un poquito es la medida que tomaron los aldeanos de matar o de terminar con los días felices de los niños. ¿Por qué? Esta es una medida que se aplicaba tristemente, muy tristemente, con bastante frecuencia. Y esta medida le llamaban el kuchiberashi. Y es que era una práctica excepcional pero común a la que acudían los aldeanos que, por la fatalidad, por las malas cosechas, por lo que ocurriera, no podían alimentar adecuadamente a los miembros de su pueblo. Lo que hacían era empezar a matar a los niños. Empezaban a matar a los niños en lugar de terminar con los adultos. Y esta creencia del kuchiberashi se permitía terminar con la vida de los niños siempre y cuando tuvieran menos de 7 años. Porque decían que cuando llegaba un niño a la vida, a la familia, en una época en la que tenía muchos hijos, por cierto, si terminabas con él por cualquier cosa que pasara, por cualquier inconveniencia, por cualquier fatalidad de estas desastres natural, podías terminar con la vida del niño,
porque era el periodo del cooling off. Esto no es broma, ¿eh? La palabra es... El cooling off, sabéis que es un periodo que cuando compras un producto, se te permite legalmente tener pues un mes o una semana en el que puedes devolver eso. Pues nos podemos imaginar el mismo proceso de cooling off, de devolverle ese niño al dios. Y no pasaba nada. No te iban a castigar. No te iba ningún pecado, no suponía ni pecados, ni habías ido en contra, ni te consideraron hereje, ni nada. Estaba permitido terminar con la vida de los niños siempre y cuando tuvieran menos de 7 años. A esta actividad también le llamaban el kogaeshi, que significa devolver al niño, kogaeshi. Curiosa práctica, no frecuente, no quiero que os llevéis la idea de que lo practicaban con frecuencia, pero era una medida muy excepcional. Pero existía, es decir, estaba en su mente que podían terminar con la vida de estos niños porque había que hacerlo. Y en aquella época tenemos que entender para qué servían los hijos y para qué servían las niñas. Nos podemos todos imaginar para qué, ¿no? Las mujeres se tenían solo para ganar terrenos, para casarlas con otros por conveniencia, para establecer lazos de unión que duraban pues de sangre con otras familias y terminar con sus terrenos, etcétera, ¿no? Unir familias. Y a los niños, al primero, al chonan, que es el primer hijo, se le llama chonan, este era el que heredaba las tierras, era el siguiente señor feudal, era el siguiente jefe de la familia. Luego teníamos el jinan, que era el repuesto del primero. Así que, si el chonan moría por alguna enfermedad de forma prematura, el jinan, el segundo hijo varón, era el que iba a reemplazar al primero. Era un repuesto. Era un repuesto. Y luego el tercer, cuarto, quinto hijo, como ya no importaban, eran el trabajo, eran la mano de obra de la familia, eran aquellos que enviaban a la ciudad. Porque antes era lo contrario. Antes de la revolución industrial, quiero decir, la gente que se quedaba en el campo eran los que vivían bien. Tenían buen sistema sanitario, tenían dinero, tenían terrenos, podían vivir bien. Pero a aquellos que los padres querían librarse de los hijos, los enviaban a la ciudad de Edo. Esas ciudades que hemos visto en los juegos, ¿no? Hay samuráis y gente con katanas ahí, kimonos caminando por ciudades atestadas de gente con mala sanidad. La tasa de mortandad era mucho más alta en las ciudades de Edo, que Edo fue la gran primera ciudad más poblada de todo el mundo. Ya tenía más de 700.000 personas viviendo en el año 1600 a 1800. Era una ciudad enorme, increíble, que es el Tokio moderno que hay hoy. Y se vivía tan mal en la ciudad que no enviaban a los hijos importantes, sino al tercero, cuarto y quinto hijo, para que ya sabían que su suerte no iba a ser mucha y que iban a morir o perecer allí en la ciudad, ¿no? Muestra una mueca como de trauma. La aturde durante unos momentos y te da el suficiente tiempo como para poder echar a correr y apartarte lo máximo para buscar a adultos o otras personas, porque estás solo, ¿no? El niño está solo en ese momento. Tenemos un problema, y es que la Kuchisake Onna corre como un conejo, corre como Dios, corre como nadie.